¿Está grabando? Sí, está grabando. Sí. Bien, entonces, la vez pasada habíamos arrancado con el ejercicio 6. Eh, entonces, la vez pasada habíamos arrancado con el ejercicio 6. Que la idea era definir lo que es el logaritmo discreto. Entonces, de repente, antes de meternos con el ejercicio, vamos a ver un poco la idea. Entonces, vamos a agarrar P, que es un primo impar, o sea, básicamente es un primo que no es 2. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Y vamos a agarrar R, que es una raíz primitiva módulo P. Entonces, como R es raíz primitiva módulo P, va a ser un generador de UP. Entonces, todo lo que está acá lo vamos a poder escribir como la clase de R, la clase de R a la 2, la clase de R a la 3, bla, 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 hasta la clase de R al orden de R, que va a ser P-1, ¿no? Porque acá decimos, esto nos dice que R, clase de R, es generador, o vamos a escribirlo así, que la clase de R es generador de UP. Pero si es un generador, entonces su orden tiene que ser igual al orden del grupo. Entonces, el orden de la clase de R va a ser el orden de UP, que esto va a ser phi de P, y como P es un primo, phi de P es P-1. Entonces, tenemos que R es raíz primitiva módulo P, entonces la clase de R genera todo UP, entonces UP lo podemos escribir como la clase de R, la clase de R a la 2, a la 3, hasta la clase de R a la P-1. Pero por otro lado, sabemos que UP es todos los restos al dividir entre P que son invertibles, módulo P, ¿no? Y ahí el único resto que no va a ser invertible es 0, porque del 1 al P-1 son todos coprimos con P, porque P es primo. Entonces quedan todos. Acá vamos a tener 1, clase del 2, la clase del 3, hasta la clase de P-1. ¿Sí? Entonces, la pregunta un poco que responde el logaritmo discreto es cómo relacionamos estas cosas, ¿no? Porque si agarramos un elementito en UP, que sea la clase de A en UP. Entonces, va a ser alguien de acá, pero también se va a poder escribir de esta forma, o sea, va a tener que ser alguna potencia de la clase de R. Entonces, lo que va a pasar es que la clase de A va a ser la clase de R elevado a alguna cosa, para algún n que puede ir de 1 hasta P-1. ¿Sí? O sea, si agarramos uno de estos, se va a corresponder con alguno de estos. Entonces, lo que les va a decir el logaritmo discreto es qué potencia de la raíz primitiva tienen que agarrar. O sea, en este caso, el logaritmo discreto en base R de la clase de A va a ser n. ¿Sí? O sea, como el logaritmo discreto les dice, agarran un elemento que está en UP, como R es una raíz primitiva, ese elemento va a ser R a la algo, y ese algo es el logaritmo discreto. Entonces vamos a tener el logaritmo discreto, que va a ser algo que va a ir de z p-1, ahora vemos bien por qué, pero la idea es que todos estos son distintos, digamos, tenemos de r a la 1 hasta r a la p-1, que son todos distintos, y después ya se empiezan a repetir. Esta es la exponencial, perdón. Vamos a agarrar a alguien en UP, ¿sí? Vamos a agarrar a alguien acá, y lo que queremos es que nos digan cuál es la potencia que tenemos que agarrar para escribir ese elementito que agarramos como r a la algo. ¿Sí? Entonces esto va a ir de UP en Z de -1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, agarramos una clase acá, y esto nos va a devolver el n que tenemos que agarrar, tal que la clase de R a la n nos da la clase de A.
¿Sí? Por ahora no estamos definiendo nada, no estamos haciendo nada muy formal, pero la idea va un poco por acá, ¿no? Vos tenés una raíz primitiva, entonces el subgrupo generado por la raíz primitiva es todo UP, entonces cualquier elemento que vos agarres en ese grupo tiene que ser una potencia de la raíz primitiva. Entonces el logaritmo discreto lo que te dice es qué potencia tenés que agarrar. ¿Sí? Entonces la idea va a ser definir un poco al revés. Vamos a definir primero una exponencial, que la idea va a ser, le das un número natural, entre comillas, sabemos bien qué cosa, pero le damos una potencia y lo que hace es agarrar la raíz primitiva y la eleva a eso. ¿Sí? Entonces la idea va a ser definir esto. Idea. Entonces, vamos a definir una función exponencial, ¿sí? Que esto va a ir de z p-1 en up. ¿Sí? Y lo que va a hacer esto es, agarramos a alguien acá, y lo que vamos a hacer es, agarramos la raíz primitiva y la elevamos a eso que agarramos. Agarramos la clase de n en zp-1, y esta función exponencial lo que hace es, agarra la raíz primitiva y la eleva a la n. O sea, es como una exponencial en base a r, solo que como que no aclaramos. Esta es la base. ¿Sí? Entonces, vieron que al principio dijimos que P era un primo impar. Bueno, es porque si acá fuera un primo par, la única posibilidad es que sea 2, entonces nos quedaría Z módulo 1. Y tal, eso, con eso no andamos. No hablamos de Z módulo 1. Porque sea como los restos al dividir entre 1. Entonces, como que te colapsa todo. Sí, entonces le pedimos que P no sea 2 para acá no tener Z módulo 1, sino tener de Z módulo 2 en adelante. Entonces, vamos a definir una exponencial que lo que hace es eso, le damos algo en zp-1 y después agarra la raíz primitiva y la eleva a eso que le dimos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero tenemos que probar que esto está bien definido, porque ven que acá agarramos la clase de n en zp-1 y después acá hacemos la clase de r a la n, pero acá n como un entero, no estamos como que elevando a una clase. ¿Sí? Entonces tenemos que probar que esa elección que hace, porque acá en vez de agarrar n, podemos agarrar otra cosa que esté en la clase de n. Entonces tenemos que probar como que esa elección que hacemos no importa, que está todo bien. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que está bien definida y además vamos a probar que es biyectiva. ¿Sí? Entonces, que la exponencial está bien definida. Ahora vamos a hacer todo esto con cuidado, es como para que tengan un poco la idea de lo que queremos hacer. Está bien definida y es biyectiva. Pero entonces, si tenemos una función que es biyectiva, va a tener una inversa, y la inversa va a ser justamente el logaritmo discreto. ¿Sí? Biyectiva, tiene inversa, y la inversa es el logaritmo discreto en base a R, que va de UP en Z. Entonces, esta va a ser como la idea para definir lo que hace el logaritmo discreto. Pero la idea es esa, agarramos a alguien que está en UP y lo queremos escribir como una potencia de la raíz primitiva. Entonces, si queremos hacer eso, ¿qué potencia tenemos que agarrar? Eso es lo que responde el logaritmo discreto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer todo con cuidado, pero tú vas hasta acá. Bien, entonces voy a copiar la letra del ejercicio. Para sí. Eh, para primos, sí, siempre hay raíces primitivas. Como que acá no es lo que estamos probando, pero UP tiene raíz primitiva.
Entonces, la vez pasada la parte A la hicimos, ¿no? Parece que la hicimos. Dígame si me equivoco. Bien, entonces la parte A la hicimos la vez pasada. Entonces, lo que dijimos en la parte A era, teníamos, bueno, P, que es un primo impar, R, una raíz primitiva, módulo P, y dijimos que si teníamos R a la A congruente con R a la B, módulo P, eso pasaba si solamente si A era congruente con B, módulo P menos 1. Entonces, en la parte B, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la exponencial. Acá le pusieron ahí nomás. Pero esto va a ir de ZP menos 1 en ZP estrellita. Que vamos a ver cuáles son las cosas que aparecen acá. Entonces, bueno, ZP menos 1 es lo que habíamos dicho acá. Pero ¿quién es ZP estrella? Entonces, ZP, ¿quién es? Van a ser todos los restos al dividir entre P. O sea, acá vamos a tener la clase de 0, la clase del 1, la del 2, etcétera, hasta resto P menos 1. Entonces, ZP estrella lo que quiere decir es que sacamos el 0. Entonces, ZP estrella va a ser agarrar este conjunto que tenemos acá y sacamos este. Entonces nos va a quedar la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase de P-1. ¿Pero esto qué es? Porque fíjense que si quisiéramos construir los invertibles módulo P, ¿cómo lo podemos pensar? Podemos pensar como que miramos todos los restos al dividir entre P, que nos daría exactamente esto. Y después, si queremos los invertibles módulo P, nos quedamos con los que están acá y que son invertibles módulo P. Entonces, si hacemos eso, ¿con quiénes nos quedaríamos? ¿O a quién sacamos? ¿No? El cero marcha siempre porque invertible con el producto nunca va a ser. Pero después P es primo. Entonces, del 1 hasta el P-1, todos van a ser coprimos con P, porque P es primo. Entonces, sacamos el cero y después recorremos todos estos y nos quedamos con los que son coprimos con P. Así van a ser invertibles módulo P. Pero como P es primo, todos estos van a ser coprimos con P. Entonces, si queremos construir UP, nos vamos a quedar justamente con estos que están acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que UP. ¿Sí? Bien. Entonces, esta exponencial la podemos pensar como que va de ZP-1 en UP. En realidad la podemos pensar así. Esperen que... ahí, poco. Entonces, lo que nos dicen es que vamos a definir la exponencial que va de ZP-1 en UP. ¿Quieren? Ya lo podemos pensar así. ¿Y qué es lo que hace esta función? Vamos a agarrar, porque la notación de repente es un poco A módulo P-1. Esto va a ser R a la A módulo P.
Entonces, ¿esto qué hace? A módulo P menos uno sería como decir la clase de A. O sea, si quieren, esto lo pueden pensar como la clase de A. ¿Y esto dónde lo va a mandar? De este lado tenemos R a la A módulo P. Entonces, esto va a ser como, si estamos en UP, esto es la clase de R a la A. ¿Sí? Solo que creo que está escrito así porque como estamos por un lado módulo P menos uno y por otro lado módulo P, de repente escribirlo así nomás es un poco confuso. ¿Sí? Pero acá sería la clase de A en Z P menos uno y este sería la clase de R en UP. ¿Sí? Entonces lo que hace la función exponencial es, tiene la raíz primitiva, agarramos un exponente y elevamos la raíz primitiva a ese exponente que agarramos. ¿Sí? ¿Y por qué nos movemos solamente en ZP menos uno? Porque esas van a ser las potencias que son distintas, digamos. Como el orden de la clase de R es P menos uno, si agarramos desde R a la uno hasta R a la P menos uno, ya recorrimos todas las potencias que puede, todas las cosas, todo lo que pueden valer las potencias de la clase de R, ¿no? Si acá seguimos, como que empezaríamos a repetir las que ya agarramos, ¿sí? Entonces, como que las que importan en realidad es hacer R a la uno, R a la 2, R a la 3, hasta R a la P menos uno. Entonces, agarramos acá clases en ZP-1 justamente para hacer eso, para ir desde uno hasta P-1, ¿sí? Que esas son las potencias que nos van a dar después cosas distintas. ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Dudas hasta acá? Ya todo me pone nerviosa, dígame algo. Bien. ¿Sí? O sea, la idea es como que UP, todas las cosas que están acá, vos las podés ver como potencias de la raíz primitiva, porque la raíz primitiva te genera todo el grupo, entonces cualquier cosa que esté acá va a ser R o la clase de R a la ala. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta función exponencial es como que vos tenés el R fijo, ya elegiste, vos lo podríamos pensar como exponencial en base a R. ¿Sí? Entonces, tenés la raíz primitiva fija y lo que haces es la vas elevando a distintas cosas. ¿Sí? Entonces, perfectamente podríamos definirlo como de z en UP y lo que haces es R elevado al entero que le das, pero ahí no te va a quedar biyectiva, ¿sí? Porque como el orden de R es P-1, las potencias que te importan en realidad es de R a la 1 hasta R a la P-1. Ahí vas a haber recorrido todas las potencias distintas. Entonces decimos, no vamos a agarrar cualquier entero, nos vamos a mover simplemente entre 1 y P-1, porque así cubrimos todas las posibilidades y no repetimos ninguna, ¿no? Porque si tenemos un entero que está entre 1 y P-1, cuando le demos R a esos dos enteros, nos va a dar algo distinto. Entonces, por eso es que acá agarramos z p-1 en vez de z, ¿no? Porque perfectamente podríamos definir esto como yendo de z hasta up. El tema es que ahí como que hay un montón de enteros que te van a dar lo mismo y vas a tener como un montón de información medio redundante. Entonces acá decís, lo que me importa en realidad es agarrar un exponente entre 1 y p-1, porque con eso cubro todo. Entonces, lo definimos saliendo de ZP-1, porque acá justamente tenés la clase de 1, la clase del, o bueno, la clase del 0, pero acá la podemos pensar como la clase de P-1. Entonces tenemos la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase de P-1. O sea que justamente recorres los exponentes que te interesan. Entonces, agarrás una clase en ZP-1, que va a ser la clase de alguien que está entre 1 y P-1, y después agarramos la raíz primitiva y la elevamos a un elemento de esa clase. Entonces, el tema acá es que hay que ver que eso está bien definido, porque acá tenemos exponencial de la clase de alguien, y después para hacer esta cuenta elegimos a alguien en esta clase.
elegimos a alguien que tenga el mismo resto que A al dividir entre P menos 1. Entonces, lo que hay que probar primero es que esa elección que hacemos no importa. O sea, si vos agarrás alguna otra cosa que esté en la clase de A, cuando vos hagas la clase de R a esa otra cosa, te va a dar lo mismo que la clase de R a la A. ¿Sí? Es como la idea cuando definíamos el producto en el grupo cociente, por ejemplo, que decíamos, agarro a alguien en esta clase y agarro a alguien en esta clase, opero y después tomo la clase. Ahí teníamos que ver que esa elección que hacíamos como que no importaba, que el resultado iba a ser el mismo. Acá igual, porque estamos para hacer esta cuenta, elegimos a alguien que está en este conjuntito. Entonces vos tenés que probar que no importa cuál elijas, después te va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso. Vamos a ver que E está bien definida. Entonces, que esté bien definida, ¿qué quiere decir? Que si agarramos dos cosas que están en la misma clase, entonces R elevado a cada una de esas dos cosas nos va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Queremos ver qué. Que dos cosas estén en la misma clase, ¿qué quiere decir? ¿No? Digamos, si vos decís que la clase de A es igual a la clase de B, eso es decir que son congruentes módulo P menos 1. Como que básicamente queremos ver si la clase de A es igual a la clase de B, entonces la clase de R a la A es igual a la clase de R a la B. ¿Sí? O sea, agarramos dos cosas en la misma clase y después hacemos esta cuenta, da lo mismo. Pero decir que dos cosas están en la misma clase, ¿qué tiene que pasar para que estén en la misma clase en ZP-1? Porque las clases en ZP-1, ¿qué son? Como que aquí agrupamos por los restos, ¿no? Ahí está, tienen que tener el mismo resto módulo P-1. Es exactamente eso, ¿no? Que dos cosas estén en la misma clase en este grupo, en este conjunto, es que tengan el mismo resto. Porque ZP-1 lo que hacemos es justamente agrupamos según el resto que tiene. Si dos cosas tienen el mismo resto, van a parar al mismo grupito. ¿Sí? Entonces, decir la clase de este es igual a la clase de este, es decir, que A y B tienen el mismo resto al dividir entre P-1. Y eso lo podemos escribir así. A congruente con B módulo P-1. Voy a escribir así mismo. Que A es congruente con B módulo P-1. ¿Sí? Estas dos cosas son lo mismo. ¿Quedan convencidos? Sí, P-1 porque salís de Z P-1. Entonces, estos dos, estos van a ser en el dominio de la función. Exacto, esto es en Z P-1 y después estos de acá es cuando ya aplicaste la función, o sea que este lado va a ser en UP. Entonces ahora este lado, ¿cómo lo podemos reescribir? Como con esta misma idea. ¿No? Ahora, de este lado estamos en UP, o sea que esto va a ser módulo P. Y de este lado tenemos la clase de R a la A, que lo pueden pensar como primero elevan a la A y después toman la clase. Tuc. Y esto primero elevan a la B y después toman la clase. ¿Sí? Porque
La clase de R a la A va a ser la clase de R por la clase de R por la clase de R, tú. Y la operación en UP era, agarramos un elemento acá y un elemento acá, multiplicamos y tomamos la clase y así seguimos. O sea, esto va a ser R por R por R y la clase de todo. ¿Sí? O sea, R a la A. ¿Sí? Entonces acá estamos diciendo, la clase de R a la A es igual a la clase de R a la B. Ahora, que dos cosas estén en la misma clase o tengan la misma clase, es que tengan el mismo resto. Entonces, si estamos diciendo que la clase de R a la A es igual a la de R a la B, estamos diciendo que R a la A es congruente con R a la B. Y acá módulo P porque estamos trabajando en P. Entonces, probar que está bien definida es justamente hacer esto. Agarramos dos cosas que son congruentes módulo P-1, y si hacemos R a la A o R a la B, nos va a dar lo mismo en UP. Ahora, que nos dé lo mismo en UP, es decir, que nos va a dar cosas que son congruentes módulo P. Que esto... Ah, módulo P, porque viste que esta función exponencial que hace, partís de algo en ZP-1 y te lo manda en UP. Que este UP es como, es el ZP estrellita. O sea, vos acá tenés todas las clases, todos los posibles restos al dividir entre P y le sacaste el cero. Acá tenés 1, 2, P-1. ¿Sí? Pero esto es trabajar módulo P. Entonces, cuando vos decís, claro, vos arrancás con algo que está en ZP-1. Le aplicamos la función exponencial y el resultado es algo que está en UP. O sea que el resultado van a ser clases módulo P. Entonces, este acá, la clase de R a la A, esto es la exponencial de la clase de A. Y esto es la exponencial de la clase de B. Entonces, decir que son iguales quiere decir que están en la misma clase. Pero ahora, como estamos acá en UP, va a ser clase módulo P. Porque ahora estamos mirando el resto al dividir entre P. ¿Sí? Entonces, decir que está bien definido es eso. Agarramos dos cosas que están en la misma clase, módulo P-1, y tenemos que ver que si agarramos A para calcular, digamos, la exponencial, o si agarramos B, nos da lo mismo. Que nos dé lo mismo quiere decir que nos da cosas congruentes módulo P. Entonces, probar que está bien definida es ver que esto implica esto. ¿Están convencidos? Pero fíjense que esto ya lo probamos. Porque miren que, fíjense que la parte A, que, ¿no? La parte A nos dice que R a la A es congruente con R a la B módulo P, si solamente si A es congruente con B módulo P-1, que eso fue lo que probamos la vez pasada. Y ahora lo que nosotros precisamos es A congruente con B módulo P-1 implica R a la A congruente con R a la B módulo P. O sea que es el recíproco de esto. Entonces, que esté bien definido, ya lo tenemos, por lo que probamos en la parte A. ¿Sí? Entonces, esto es cierto por el recíproco de la parte A. Entonces, la función exponencial está bien definida.
O sea, la elección que hacemos para hacer la cuenta de este lado no importa. Lo que tiene sentido, porque vieron que el orden de R, que es P menos 1. Entonces, si agarramos dos cosas que están en la misma clase, la diferencia entre esas dos cosas va a ser un múltiplo de P menos 1. Pero si nosotros hacemos R elevado a un múltiplo de P menos 1, eso nos va a dar el neutro, justamente porque el orden es P menos 1. Con esto estamos demostrando que la función exponencial definida de esta forma está bien definida. Porque viste que vos decís, la exponencial de la clase de A es la clase de R a la A. Pero vos de este lado no estás elevando como a la clase, estás eligiendo a alguien que está en esta clase y estás usando ese entero como potencia. Entonces el problema que podría pasar ahí es que si vos agarrás otra cosa que esté en la clase de A y hagas esta cuenta, te dé distinto. Entonces si pasa eso, ahí ya no tenés una función, ¿ves? Cualquiera. Entonces lo que teníamos que probar para ver que está bien definido es, vos agarrás cualquier cosa que esté en la clase de A y después haces esta cuenta y te da lo mismo. Bien, entonces tenemos la exponencial bien definida. Lo otro que queríamos hacer era esto, ver que es biyectiva. Así podemos decir, es biyectiva, tiene una inversa, y la inversa es lo que vamos a definir como el logaritmo. Entonces, vamos a probar que es biyectiva. Entonces, acuérdense que la exponencial va de z, p menos 1, en zp estrellita, o si quieren, up. Cualquiera de los dos. Entonces, estos son conjuntos finitos, ¿no? Y, por ejemplo, en zp, ¿cuántas cosas hay? Zp menos 1, digo. ¿No? ZP menos 1 van a ser todos los restos al dividir entre P menos 1. O sea, vamos a tener 0, 1, 2, hasta P menos 1. Entonces acá hay P menos 1 cosas. Exacto. ¿Sí? En Z, P menos 1 hay, ¿No es hasta P-2? sí, está P menos 2. Porque ya puse el 0. Casi. ¿Sí? Porque acá puse dos veces el mismo elemento. Puse la clase el 0 y la clase de P menos 1, que eso es lo mismo. Entonces, eh, en Z, P menos 1 hay P menos 1 cosas. Después, en ZP estrella, ¿cuántas cosas hay? Porque esto va a ser ZP y le sacamos el 0. O sea que ZP estrella va a ser 1, o si quieren lo vemos como UP. UP. UP van a ser las clases de todas las cosas que son invertibles módulo P. Vamos a tener la clase del 1, la del 2, bla, 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 hasta la clase de P-1. ¿Y acá cuántas cosas hay? ¿No? En general, en UP tenemos phi de P elementos, como P es primo, esto P-1. Entonces, la función exponencial sale de acá, que tiene orden, lo que sea, orden, P menos 1, y llega acá, que tiene orden P menos 1. Entonces, para probar que es biyectiva, alcanza a comprobar o que es inyectiva o que es sobre, ¿no? Porque si es inyectiva, quiere decir que para cada elemento que está acá, nos va a dar uno distinto. Entonces, como acá hay P menos 1 elementos, para que nos dé uno distinto, va a tener que usar P menos 1 elementos de este lado. Pero eso es todo lo que hay. Entonces va a obligar a que sea sobreyectiva. Entonces, cuando tienen una función entre dos conjuntos finitos que tienen la misma cantidad de elementos y quieren ver que es biyectivo, alcanza a comprobar una de las dos, o que es sobre o que es inyectivo.
Entonces, yo qué sé, por ejemplo, vamos a ver qué es inyectiva. Entonces alcanza, vamos a poner como en ZB-1 hay P-1 elementos y en UP hay P-1 elementos, alcanza con ver que es inyectiva, por ejemplo. ¿Y cómo probamos que es inyectiva? Tendríamos que ver que si le aplicamos la función exponencial a dos cosas y nos devuelve lo mismo, entonces esas dos cosas tienen que ser la misma. ¿Sí? Entonces queremos ver esto. ¿Qué hacemos? La exponencial de A módulo P-1. Y esto nos da lo mismo que hacer la exponencial de B módulo P-1. ¿Sí? O sea, le aplicamos la exponencial a dos cosas y nos da lo mismo que sea inyectiva, es decir, que entonces esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un poquito. ¿Cómo? Sí, puede subir un poquito, que no copié. Por ahí un poquito más. Está bien. Ujú. Entonces, ahí. Entonces, ¿qué es inyectiva? Justamente eso. Vemos que la exponencial de esto es igual a la exponencial de esto, entonces estas dos cosas son iguales. Ahora, ¿esto qué es? Exponencial de A módulo P-1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra raíz primitiva y vamos a elevar a la A. ¿Y esto qué va a ser? Agarramos nuestra raíz primitiva y elevamos a la B. Esto va a ser algo que vive en UP y esto es algo que vive en UP. Entonces, ¿esta explicancia qué es? Si nosotros decimos que la clase de R a la A es igual a la clase de R a la B en UP, estamos diciendo que tienen el mismo resto al dividir entre P, ¿no? Porque que dos cosas estén en la misma clase es eso, que tengan el mismo resto al dividir entre P. Entonces, esto es lo mismo que decir R a la A congruente con R a la B módulo P. ¿Sí? Y de este lado, esto es decir, que la clase de A módulo P-1 es igual a la clase de B módulo P-1. Pero si dos cosas tienen la misma clase, es porque tienen el mismo resto al dividir entre P-1. Entonces, esta igualdad de acá la podemos pensar como A congruente con B módulo P-1. Entonces, que la función la exponencial sea inyectiva es esta implicancia. ¿Sí? Pero esto también ya lo tenemos, porque vieron que la parte A, ¿qué era? Era R a la A congruente con R a la B módulo P, sí, solamente sí, A congruente con B, módulo P-1. Entonces, lo que precisamos para la inyectividad es el directo, ¿no? Que si R a la A es congruente con R a la B, entonces A es congruente con B. ¿Sí? Entonces, esto también ya lo tenemos. ¿Es cierto? Por
el directo de la parte A. Entonces, conclusión. La función exponencial que va de zp-1 en up, dada por exponencial de la clase de A, módulo p-1, es la clase de R a la A, módulo P. Esta función es biyectiva, por lo tanto tiene una inversa y esa inversa es lo que vamos a definir como el logaritmo. Esto va a ir logaritmo da en base a R, porque como tenemos que especificar cuál es la raíz primitiva, que acá también tendríamos que hacerlo en realidad, pero bueno, que va a ir de UP en ZP-1. ¿Sí? Y la exponencial, ¿qué es lo que hace? Agarramos la raíz primitiva y la elevamos a el exponente que nos dan. Eso es lo que hace la exponencial. Entonces, la inversa, ¿qué va a hacer? Agarramos a alguien en UP y la inversa nos va a tener que decir quién era A. ¿Sí? O sea, ¿a qué tenemos que elevar la raíz primitiva para que nos dé lo que estamos agarrando acá? Entonces, esto va a ser, agarramos la clase de alguien, que sea la clase de X, y esto lo que nos va a decir es a qué potencia tenemos que elevar la raíz primitiva para que nos dé X. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué nos dice el logaritmo? Si hacemos R a la logaritmo en base a R de X, ¿esto qué nos tiene que dar? No, por acá tenemos, la clase de R elevado al logaritmo en base a R de X. El logaritmo en base a R de X, ¿quién es? Es a qué potencia tenés que elevar R para que te dé X. Entonces acá tendríamos R elevado a la potencia que tenemos que elevarlo para que nos dé X. Entonces esto es X. ¿Sí? Dudas hasta acá. ¿No? Entonces, ¿cómo sigue la mano? ¿Qué es lo que ya hicimos? Definimos probamos que está bien definida, que es biyectiva. Entonces, la inversa es el logaritmo escrito en base a R, que es lo que acabamos de hacer. Y ahora, esta propiedad es básicamente lo que dijimos recién, pero vamos a hacerlo.
Entonces, la propiedad que dice que si el logaritmo en base R de B es beta, si solamente si R a la beta es congruente con B módulo P. ¿Sí? Vamos a probar eso. Logaritmo en base R de B es congruente, dice, ¿no? O igual. Eh, igual a beta. Le voy a poner congruente porque no tiene mucho sentido. ¿Sí? Congruente con beta módulo P menos 1. Entonces, B es congruente con R a la beta módulo P. Sí, solo sí, de hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de ese lado. Logaritmo en base a R de B congruente con beta módulo P menos 1. Y después de este lado estamos módulo P. O sea, básicamente queremos pasar de módulo P menos 1 a módulo P. Y eso es justamente lo que hace la función exponencial, ¿no? La función exponencial, agarramos algo que está en ZP menos 1 y nos va a devolver algo que está en UP. Entonces, ¿qué pasa? Si estas dos cosas son congruentes, quiere decir que están en la misma clase, en ZP menos 1, entonces si le aplicamos la exponencial, nos van a quedar iguales. Entonces, vamos a tener exponencial logaritmo en base a R de B. Voy a poner aquí, módulo P menos 1. Esto va a ser igual a la exponencial de beta módulo P menos 1. Pero de hecho acá, más que en la implicancia, tenemos equivalente, porque la exponencial es biyectiva. Entonces, si exponencial de esto es igual a esto, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Y que estas dos cosas sean iguales es justamente esto. Entonces acá, en realidad, hay una equivalencia. ¿Sí? Pero entonces, exponencial de logaritmo en base R de B. ¿Esto qué nos va a dar? La exponencial que hace, agarramos la raíz, nos va a dar B, tal cual, porque la exponencial que hace, agarramos la raíz primitiva y la elevamos a lo que nos están dando. Tup. Esto módulo B. Pero esto es exactamente B, tal cual, porque tenemos la R elevado a lo que hay que elevar R para que nos dé B. Entonces, esto va a ser B. Y de este lado que tenemos, exponencial de beta. ¿Esto qué es? Agarramos la raíz primitiva y la elevamos a la beta. O sea, esto nos queda R a la beta módulo P. Y ta, lo dejamos así. R a la beta módulo P. ¿Sí? Pero entonces decir eh, que B módulo P es igual a R a la beta módulo P, es decir, que la clase de este es igual a la clase de este módulo P. O sea que son iguales en UP como clases. Entonces B es congruente con R a la beta módulo P. ¿Sí? Todos hasta acá. Entonces, la parte C es medio parecida.
Así que de repente se las dejo porque lo que sí quiero hacer es la parte D y después hacer alguno del 7. Entonces, de repente la parte C se las dejo. La idea es súper parecida a lo que hicimos recién. Como que usar que la exponencial es biyectiva para poder. Entonces, vamos a pasar a la parte B. Entonces, la parte D que nos pide. Queremos ver que 3 es raíz primitiva módulo 43 y después vamos a hablar del logaritmo en base 3. ¿Sí? Porque si 3 es raíz primitiva módulo 43, la clase de 3 va a generar todo U43, entonces nos puede interesar preguntarnos las cosas que están en U43, cómo las podemos escribir como potencias de la clase de 3. Y eso es justamente lo que hace el logaritmo de 3. El logaritmo en base 3, digo. Entonces, queremos probar que 3 es raíz primitiva módulo 43. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que la idea era como que descartar algunas potencias. Como que si ciertas potencias no nos daban 1, entonces el orden de 3 tenía que ser 42. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Mirábamos phi de 43, ¿no? Ahí está, vemos los divisores primos de phi de 43. ¿Sí? Que phi de 43 es el orden de U43. Entonces, como 43 es primo, phi de 43 va a ser 42. Y si escribimos esto como producto de primos, ¿qué nos queda? ¿Qué es esto? 7 por 6. Sí, Bien. O sea, 2 por 3 por 7. Entonces, los divisores primos de phi de 43 son 2, 3 y 7. 2, 3 y 7. Entonces, ¿qué pasa? 3 es raíz primitiva módulo 43, sí, solamente sí. ¿Y qué es lo que vamos a chequear? Vamos a chequear phi a la phi de 43 dividido cada uno de los divisores primos de phi de 43. Entonces tenemos que hacer 3 a la phi de 43 dividido 7, 3 a la phi de 43 dividido 3 y 3 a la phi de 43 dividido 2. Y para que 3 sea raíz primitiva módulo 43, todos estos van a tener que dar distinto de 1 módulo 43. Entonces, ¿qué vamos a tener que chequear? 3 a la phi de 43 dividido 7 nos va a quedar 3 a la 6, ¿no? Vamos a tener que hacer 3 a la 6 y ver que esto no es 1 módulo 43. Después vamos a tener que hacer phi de 43 dividido 3 nos va a quedar 14. Y después vamos a tener que hacer pi de 43 dividido 2, o sea, 3 por 7, 21.
Entonces tenemos que chequear estas tres potencias de 3. Si ninguna de estas nos da 1 módulo 43, entonces ahí podemos decir que 3 es raíz primitiva, módulo 43. Entonces, está, 3 a la 21. De repente nos conviene hacer exponenciación rápida. Vamos a hacer exponenciación rápida. Entonces, la idea es escribir las potencias que tenemos acá como sumas de potencias de 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 6 lo podemos pensar como 4 más 2. Que esto va a ser 2 a la 2 más 2 a la 1. Después, el 14, 8, ¿no? 8 más 4 más 2, ¿está bien? 8 más 4, 12, sí. Entonces esto va a ser 2 a la 3 más 2 a la 4 más 2 a la 2. Y después lo mismo con el 21. Lo escribimos como sumas de potencias de 2. Entonces, claro, ahora sí está el 16, ¿no? Entonces va a ser 16 más 4 más 1. O sea, 2 a la 4 más 2 a la 2 más 2 a la 1. Entonces, vamos a tener que ir hasta 2 a la 4. Entonces, lo que vamos a hacer es como una tablita así. Vamos a agarrar valores de n y vamos a hacer 3 a la 2 a la n. El 14 está mal. Eh, 4, 8 más 4 es 12. Sí, ¿no? 10, 11, 2. Y después 12 más 2. Ah, esto es lo que está mal. 2 a la 2, gracias. Sí, sí, 2 a la 4. Me repasé. También. Lo que pensé que estaba mal era la cuenta acá y está. Pero sí, 2 a la 2, gracias. Después está bien, ¿no? 16, 2 a la 4, 4, 2 a la 2, 1, 2 a la 0. Vamos arriba. Eh, bien, vamos a la. Ahora sí, gracias. No, a veces aparecen los números, ven y yo ya patino. Ahora sí, ¿no? 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, más bien, 2 a la 4, 2 a la 2, 2 a la 0. Está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, más bien que me dicen, obvio. No, 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 no me dejen hacer cuentas mal. Por favor. No, si no, después nos da cualquier cosa y. No, no, no. Más bien que están atentos, porque si no, no llegamos al final de ningún ejercicio. Entonces, vamos a hacer n y después de este lado 3 a la 2 a la n módulo 43. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a precisar es ir hasta 2 a la 4. Entonces, acá vamos a hacer 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, si tenemos n igual a 0, ¿esto qué va a ser? Va a ser 3 a la 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, así que lo que está acá es 3 a la 1. ¿Sí? Será 3. Después, cuando tenemos n igual a 1, acá vamos a tener 2 a la 1, o sea 2. O sea, lo que está acá es 3 a la 2, o sea, este al cuadrado, 9.
Después, cuando agarramos n igual a 2, acá vamos a tener 2 a la 2, o sea que esto va a ser 3 a la 4. ¿Sí? Entonces, 3 a la 4 es 3 a la 2 al cuadrado. O sea que esto va a ser 9 por 9. Y 9 por 9, módulo 43, hasta 81. Entonces lo podemos bajar a 38. Y le podemos bajar uno más también, ¿no? O sea, que nos quede negativo, pero es un número más chiquito en valor absoluto, digamos. 38 menos 43, menos 5. Pero con el 38 está perfecto, solo que después vamos a tener que hacer 38 al cuadrado. ¿Sí? Porque después agarramos n igual a 3 y esto va a ser 2 a la 3, que es 8, o sea, lo que está acá es 3 a la 8. Entonces, a este al cuadrado. Entonces está ahí, nos conviene tener menos 5, porque menos 5 al cuadrado, 25. Tú. Y acá creo que dejamos el 25, ¿no? Porque 25 menos 43 tampoco es muy lindo que digamos. Menos 18. Está, igual es feo hacer 18 al cuadrado. Me escape acá. Los dos son feos y tipo no puedes por dónde. Entonces acá está. N es igual a 4, entonces nos queda 2 a la 4, que es 16. O sea, acá es 3 a la 16. O sea que el de acá al cuadrado. Entonces 25 al cuadrado, vamos a hacer 25 al cuadrado módulo 43. 25 y 43, 14. 23. Bien, bárbaro. Entonces, si queremos hacer el 3 a la 6, ¿no? El 6 lo escribimos como 2 a la 2 más 2 a la 1, o sea que esto va a ser 3 a la 2 a la 2 más 2 a la 1, o sea 3 2 a la 2 3 2 a la 1, congruente. Em, este de acá es 9 y no, este es el 4. Este es menos 5 y este es 9. Entonces esto es menos 5 por 9. Menos 5 por 9, 5 por 9, 45, entonces es 2. Bien. 2 módulo 43. Entonces este anda bien. Después 3 a la 14. ¿No? El 14 dijimos que era esto, entonces 3 a la 14 va a ser 3 a la esto, por 3 a la esto, por 3 a la esto. 3 a la 2 a la 3, 3 a la 2 a la 2, 3 a la 2 a la 1. O sea, No puedes agarrar el 3 a la 2 a la 2 por 3 a la 2 a la uno y ponerlo como 2, ¿ya? sí, totalmente. Entonces, este de acá es 25. 25 por 2. Y esto es 57. Bien. Módulo 43. Bárbaro. Y después 3 a la 21. Que 3 a la 21 es 3 por 2 a la 4, 2 a la 2 y 2 a la 6.
Entonces, este es n igual a 4 es 23. 2 es -5. Y después a la 0 es 3. ¿Ahí esto qué es? Eh, ¿Conviene hacer alguna jugarreta acá? Está, 23 por 3, ¿cuánto es? 39 menos 43, está 26. Bueno, 26 por -5, da 42. Está. 42 módulo 43. Ok. Entonces, estas tres andan. Ni 3 a la 6, ni 3 a la 14, ni 3 a la 21. Nos dio 1 módulo 43. Entonces, 3 es raíz primitiva. Módulo 43. Entonces, tenemos nuestra raíz primitiva, módulo 43. Ahora lo que queremos es el logaritmo de 38 base 43. Logaritmo en base 3 de 38. Entonces, como que acá la pregunta que es, la clase de 38 es un elemento de U43 y la clase de 3 es un generador de U43. Entonces, la clase de 38 tiene que ser alguna potencia de la clase de 3. La pregunta es qué potencia. Entonces, lo que estamos buscando es escribir 38 como 3 a la algo módulo 43. Y es la que borré acá, ¿no? La que no escribí. Esa daba 38, ¿no? Esta 9 por 9 era 81, que es, bueno, 9 por 9, esto era congruente, era 81, que era congruente con 38, que es lo que cambiamos por -5, módulo 43. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Tenemos que 3 a la 4 es 38, módulo 43. 3 a la 4 es 38, módulo 43. Entonces, el logaritmo de 38 en base 3, ¿cuánto es? La potencia de la raíz primitiva que tenemos que agarrar para que nos dé 38 es 4. Entonces, el logaritmo en base 3 de 38, 4. El método era, ya lo viste por el camino. Sí. Si no, yo que sé, empezás a hacer potencias de 3 hasta que te dé. Eh, no. Pero me parece que acá estaba pensado para que te aparezca. Porque si no, o sea, empezás a hacer potencias de 3, podés estar un rato largo. ¿Sí? Eh, Tú vas hasta acá.
Entonces vamos a usar un poquito esto para resolver congruencias. Vamos al ejercicio 7. Entonces, la propiedad fundamental para este ejercicio va a ser como que la propiedad importante del ejercicio anterior, la que usamos después para probar que la exponencial estaba bien definida y inyectiva, que era esto. Y tenemos R raíz primitiva módulo P con P un primo impar. Entonces, lo que va a pasar es que R a la A va a ser congruente con R a la B módulo P, si solamente si A es congruente con B módulo P menos 1. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, la parte A, ¿dónde está? Queremos resolver esto. Bueno, queremos ver si hay solución y si hay solución, dar 1. Entonces, por ejemplo, queremos x a la ¿qué dice? X a la 11 congruente con 38 módulo 43. Entonces, ¿cuál va a ser la idea acá? Tenemos 3, que es raíz primitiva módulo 43. 3 es raíz primitiva módulo 43. Y ya vimos cuál era el logaritmo en base 3 de 38. ¿Sí? Entonces lo que dijimos era que el logaritmo en base 3 de 38 era 4. O sea, esto lo que nos dice es que 38 va a ser 3 a la 4 módulo 43. Entonces, la idea acá es reescribir esto usando la raíz primitiva, o sea, tener este lado como 3 a la algo, este lado como 3 a la algo, y ahí nos va a quedar algo que tiene esta pinta. Va a ser 3 a la algo congruente con 3 a la algo módulo 43, y ahí podemos como que pasar a una ecuación con los exponentes nomás, y nos olvidamos del 3. ¿Sí? Entonces, la idea es escribir esto como 3 al algo, esto como 3 al algo, y después usar este resultado para pasar de esta congruencia a una congruencia donde sean solamente los dos exponentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? X va a ser algo que está en U43, entonces lo podemos escribir como la raíz primitiva al algo. X lo vamos a escribir como 3 a la k, o congruente con 3 a la k módulo 43. ¿Sí? Y como es algo que está en un 43, va a ser una potencia de la raíz primitiva, o sea, va a ser una potencia de 3. Entonces, nuestra ecuación, que es x a la 11 congruente con 38 módulo 43, la podemos reescribir como x es 3 a la k, y después 38 es 3 a la 4 módulo 43. ¿Sí? Entonces, 3 a la k a la 11 va a ser 3 a la 11 por k. Y después tenemos 3 a la 4. ¿Sí? O sea que estamos exactamente en esta situación. Tenemos raíz primitiva a la algo congruente con raíz primitiva a la algo, ¿no? Tenemos 3 a la 11k congruente con 3 a la 4. Entonces, esto pasa si solamente si tenemos esta relación entre los exponentes. O sea, si 11k es congruente con 4, pero ahora módulo 43 menos 1. ¿No? Miren que acá es módulo p y después acá es módulo p menos 1. Entonces, esto va a pasar si solamente si 11k es congruente con 4 módulo 42. ¿Sí?
¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Entonces, lo que estamos diciendo es como que resolver esto es lo mismo que resolver esto. Entonces, si resolvemos esta congruencia, vamos a tener como es K, vamos a poder reemplazar acá y sacamos X. Sí, acá el 38 como que ya lo traes de antes. Sí. Y el módulo 43. Si no, hubiéramos tenido que hacerlo de buscar una raíz primitiva, módulo 43, después buscar el logaritmo de 38 en esa base y así. Sí, pero acá lo que usamos es que ya calculamos una raíz primitiva módulo 43 y ya buscamos el logaritmo de 38. Sí. Entonces esos pasos nos los ahorramos. Entonces la idea ahora es resolver esto. Que acá hay como dos caminos de repente. Uno sería buscar el inverso de 11 módulo 42 y después multiplicar por el inverso de 11 de este lado. Que da 11 y 42 son coprimos, así que el inverso va a existir. Entonces podríamos buscar el inverso de 11 módulo 42, multiplicar por el inverso y ahí resolvemos. O la otra es usar el teorema chino del resto para pasar de esta congruencia módulo 42 a un sistemita con congruencias más manejables. Bueno, no más manejables, pero un módulo algo más chiquito, ¿no? Porque ya habíamos dicho que 42 era 7 por 3 por 2, ¿no? Entonces, si estos dos son congruentes módulo 42, van a ser congruentes módulo cualquier divisor de 42. O sea que vamos a tener 11K congruente con 7 módulo con 7 con 4 módulo 7, 11K congruente con 4 módulo 3 y 11K congruente con 4 módulo 2. ¿Sí? Entonces, como 3 digo, como 2 3 y 7 sí, son divisores de 42, que estos dos sean congruentes módulo 42 nos implica que son congruentes módulo 7 3 y 2, y después como 7 3 y 2 son coprimos, vamos a tener que este sistemita es equivalente a este, por el teorema chino. ¿Sí? Entonces, podemos ver de simplificar un poco estas. Por ejemplo, la primera, 11 módulo 7 es 4. Quedar 4K, ¿sí? 4K congruente con 4 módulo 7. Después, 11 módulo 3 es 2. Ah, y esto lo podemos empezar con 1. Y después, 11 módulo 2 es 1, o sea que nos queda acá. Y después 4 módulo 2 es 0. Y acá podemos buscar el inverso de 4 módulo 7 y el de 2 módulo 3. Entonces, por ejemplo, el inverso de 4 módulo 7, ¿cuánto va a ser? Eh, ¿Por qué tenemos que multiplicar 4 para que nos dé 1? 2. Claro, 4 por 2, 8, que eso es 1 módulo 7. Perfecto.
Entonces acá nos va a quedar 2 por 4K, congruente con 2 por 4, módulo 7. Y después inverso de 2 módulo 3, 2 también. 2 por 2, 4, módulo 3 es 1. Bien, entonces nos queda 2 por 2K, congruente con 2 por 1, módulo 3. Y después la última, ahí está en una que es. Y- y decimos, ahí está. Entonces, ¿cómo nos queda esto? 2 por 4 es 8, que módulo 7 es 1, así que nos va a quedar K congruente con 1, módulo 7. Después, 2 por 2 es 4, que módulo 3 es 1, así que nos queda K congruente con 2, módulo 3. Y después K congruente con 0, módulo 2. Y acá podemos ver las soluciones, como la K que verifican esta, que verifican esta, que verifican esta, y vemos la intersección. Entonces, ahí por ejemplo vamos a agarrar el que tiene el módulo más grande. ¿8 funciona? Claro, acá tenés está 1, que no verifica las otras, tenés 8. 8 módulo 3 es 2, perfecto. Y 8 es par, así que módulo 2 es 0. Impecable. Entonces acá el 8 verifica y acá el 8 verifica. Entonces tenemos una solución particular, entonces por el teorema chino esto va a ser lo mismo que decir K congruente con 8 módulo 42. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos fue esto. Teníamos x a la 11, que era congruente con 38, módulo 43. Lo que hicimos fue escribir x como nuestra raíz primitiva a la k. Y después entonces nos quedó que esto era equivalente a decir que k es congruente con 8, módulo 43. Digo 42. ¿Sí? Entonces, x va a ser congruente con 3 a la 8, módulo 43. O sea que x a la 11 es congruente con 38 módulo 43. Si solamente si x es congruente con 3 a la 8 módulo 43. ¿Sí? Que 3 a la 8 no sé si lo calculamos. 3 a la 8, 25. O sea, x congruente con 25 módulo 43. ¿Sí? Entonces la idea acá es como que escribir ambos lados usando la raíz primitiva. Una vez que tenés eso, podés pasar a una ecuación que te involucre a los exponentes. Y ahí acuérdense que es importante bajar, o sea, acá es módulo 43, pero después cuando pasamos a los exponentes ya es módulo 42. ¿Sí? Resolver la ecuación con los exponentes y ahí nos va a quedar cómo tiene que ser la potencia a la que tenemos que elevar 3 para que nos dé x. Entonces, en este caso, si x a la 11 era 38, módulo 43, k tenía que ser 8, módulo 42. O sea, que que se cumpla esto es lo mismo que pedir que x sea congruente con 3 a la 8, módulo 43. ¿Sí? Tú vas hasta acá.
¿Vale? Entonces, todo el ejercicio 7 la idea es esto. Y todo es módulo 43 me parece. Sí. El 7 es todo con 38 y 43. O sea, como que ya tienen la raíz primitiva y ya tienen el logaritmo. Entonces, son bien parecidos. Digo, es como la misma estrategia. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si queda alguna duda, algún otro ejercicio que quieran ver. ¿La clase que viene seguimos con este práctico o hay clase de consulta? Creo que vamos a hacer como repaso. Eh, si quieren traer ejercicios de parcial que quieran hacer, genial. Yo igual busco alguno que me guste como para hacer. Eh, pero sí, el miércoles hacemos como repaso. Eh, no sé si hay algún tema en particular que quieran ver. Eh, pero sí, el miércoles entonces hacemos ejercicio parcial. ¿Algo en especial que nos pueda decir sobre qué es lo más importante para estudiar para el parcial o no? Hmm, una buena pregunta. Hmm, hmm. ¿Sentís más como para el teórico o más como para...? Que no sé, llega un punto que es todo medio teórico. Eh, como que demostraciones así que tendrían que saber, tipo, como si hay resultados que son como claves para el curso y yo que sé, teorema de Lagrange, por ejemplo, seguro que tienen que estudiar. Eh, después hay como propiedades que usamos, yo qué sé, por ejemplo, esta, como propiedades que aparecen en el práctico, pero que no son como un teorema, sí, yo qué sé. Esto, yo qué sé, por ejemplo, el tema de los órdenes, cuando usábamos, definíamos morfismos de grupos, que decíamos, el orden de f de alguien tiene que dividir al orden de esa cosa. O sea, propiedades así eh, pueden aparecer, que no son como, digamos, como un teorema del curso, pero que son propiedades importantes que fuimos usando. Cosas así pueden aparecer. Después, más como para los ejercicios en sí. Bueno, no sé, es difícil responder eso, che. Eh, la verdad, de repente para el miércoles les tengo algo un poco más razonable para decirles. Eh, No, muchas gracias, profe. ¿Sí? Pero para el miércoles veo de pensar un poco. Eh, pero bueno, entonces el miércoles si quieren traer ejercicios, genial. Si no, yo igual me separo algunos. No, no, ¿por qué? No, no. Eh, bien, nos vemos el miércoles entonces.